Capítulo 20. Como Beremiz de segunda clase de matemáticas. Números y sentido del número. Terminada la comida, una señal de que les di, se levantó el calculador. Había llegado la hora de señalar para la segunda clase de matemáticas. La alumna invisible ya se hallaba a la espera del profesor. Después de saludar al príncipe y a los jeques que charlaban en el salón, Beremiz, acompañado de una esclava, se encaminó hacia el aposento ya preparado por la lección. Me levanté también y acompañé al calculador, pues pretendía aprovechar la autorización que me había sido concedida y asistir a las lecciones que dadas a la joven Telassín. Uno de los presentes, el gramático Doreid, amigo del dueño de la casa, mostró también deseos de oír las lecciones de Beremiz y nos siguió, dejando la compañía del príncipe Clusir Shah. Era Doreid hombre de mediana edad, muy risueño, de rostro ángulo y expresivo. Atravesamos una riquísima galería cubierta de bellas alfombras persas y, guiados por una esclava circasiana de asombros belleza, llegamos finalmente a la sala donde Beremiz tenía que dar la clase de matemáticas. El tapiz rojo que ocultaban a Telassín días atrás había sido sustituido por otro azul que presentaba en el centro de un gran hepátono estrellado. El gramático Doreid y yo nos sentamos en un rincón de la sala, cerca de la ventana que se abría al jardín. Beremiz se acomodó como la primera vez en el centro de la sala, sobre un amplio cojín de seda. A su lado, una mesita de baño, había un ejemplar Corán. Después de la oración, Beremiz habló así: ignoramos cuando la atención del hombre despertó la idea del número. Las investigaciones realizadas por el filósofo se remontan a los tiempos que ya no persiguen ocultos por la nieve del pasado. Los que estudian la evolución del número demuestran que incluso entre los hombres primitivos ya estaba la inteligencia humana dotada de una facultad especial que llamaremos sentido del número. Esa facultad permite reconocer de forma puramente visual si una reunión de objetos fue aumentada o disminuida. Esto sí, si sufrió modificaciones numéricas. Algunos pájaros, por ejemplo, pueden contar los huevos que dejan al nido, distinguiendo 2 de 3. Algunas avispas llegan al distinguido 5 y 10. Los salvajes de una tribu del norte de África conocían todos los colores arcoíris y daban a cada color un nombre. Pues bien, dicha tribu no conocía la palabra color. De la misma forma, muchos lenguajes primitivos presentaban palabras por designar 1, 2, 3, etc. Y no encontramos en estos idiomas un vocablo especial para designar de manera general al número. ¿Cuál tal es el origen del número? No sabemos, señora. Responder a esta pregunta. Caminando por el desierto, el beduino avista a lo lejos de la caravana. La caravana pasa lentamente. Los camellos avanzan transportando hombres y mercancías. ¿Cuántos camellos hay? Para responder a esta pregunta hay que emplear el número. ¿Serán 40? ¿Serán 100? Para llegar al resultado, al beduino precisa poner en práctica cierta actividad. El beduino necesita contar. Para contar, el beduino relaciona cada objeto de la serie con cierto símbolo: 1, 2, 3, 4, etc. Para dar resultado de la cuenta, o mejor el número, el beduino precisa inventar un sistema de numeración. El más antiguo sistema de numeración es el quinario. Esto es el sistema en el que las unidades se agrupan de 5 en 5. En vez de contadas 5 unidades, se obtiene una serie llamada quina. 8 unidades serían así una quina, más 3 y se escribía 13. Conviene aclarar que en este sistema la segunda cifra a la izquierda vale 5 veces más que si estuviese a la derecha. El matemático dice entonces que la base de dicho sistema de numeración es 5. Que tal sistema se encuentra aún vestigios en el poemas antiguos. Los caldeos tenían un sistema de numeración cuya base era el número 60, y así en la antigua Babilonia el símbolo 1.5 indicaría el número 65. El sistema de base 20 se empleó también en varios pueblos. En el sistema de base 20, nuestro número 90 vería indicado por la notación 4.1, que se leería 420 más 10.
Surgió después, señora, el sistema de base 10, que resulta más ventajoso por la representación de grandes números. El origen de dicho sistema se explica por el número total de dedos en las dos manos. En ciertos tipos de marcadores encontramos decidida preferencia por la base 12. En esto consiste el contar por docenas, medias docenas, cuartos de docenas, etc. La docena presenta sobre la decena ventaja considerable. El número 12 tiene más divisores que el número 10. El sistema decimal ha sido universalmente adoptado desde el Tureak, que cuenta los dedos, hasta el matemático que maneja los instrumentos del cálculo. Todos contamos de 10 en 10. Posiblemente el pastor, que al anochecer necesitaba estar seguro de que todas sus ovejas habían entrado al redil, tuvo que pasar al contarlas. De la primera docena número, las ovejas desfilaban ante el doblado por cada un dedo, y cuando ya había doblado de un 10 dedos, cogió una piedra del suelo. Terminada la tarea, la piedrecilla representaba el número de manos completas, de decenas, de ovejas de rebaños. Al día siguiente podía rehacer la cuenta contado de montoncitos de piedras. Luego ocurrió que algún decebro con facilidad que la abstracción descubrió que se podía aplicar aquel proceso a otras cosas útiles como la fruta, el trigo, los días, las distancias y las estrellas. Y si en vez de apartar piedrecillas se hacían marcar diferentes y duraderas, entonces se dispondría ya un sistema de una numeración escrita. Fue necesario un esfuerzo de varios siglos para que la humanidad descubriera una solución perfecta para el problema de la representación gráfica de los números. Para representarlos imaginó el hombre caracteres especiales llamados guarismos o cifras, cada una de las cuales representaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Otros signos auxiliares como D, C, M indicaban que la cifra que la acompañaban representaba decenas, centenar, millar, etc. Así, un matemático antiguo representaba los números 9.765 por la notación 9M7C6D5. Los griegos al principio no adoptaron este sistema. A cada letra del alfabeto aumentaba mediante un acento, le atribuían un valor así. La primera letra alfa era 1, la segunda letra beta era 2, la tercera gamma era 3, y así sucesivamente hasta el número 19. El C constituía una excepción y tenía signo propio. Este número se representaba mediante un signo especial, estigma, combinado después de la letra de 2, 2 a 2, representaba el 20, 21, 22, etc. Menor prueba de imaginación dieron los romanos, que se conformaron con 3 caracteres 1, 5, 5 y 10, para formar los 10 primeros números, y con caracteres L50, C100, D500, M1000, que combinaron con los primeros. Así se hallaba la ciencia de los números hace 400 años, cuando un hindú cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros ideó un signo especial, el 0, para señalar en un número escrito la falta de toda unidad de orden decimal, no efectivamente representada en cifras. Gracias a esta invención, todos los signos especiales, las letras y los acentos resultaban inútiles. Quedaron solo 9 cifras y el 0. La posibilidad de escribir un número cualquiera por medio de 10 caracteres solamente fue el primer gran milagro del 0. Y al caminar por la larga y luminosa senda de la ciencia, debemos tener siempre ante nosotros el sabio consejo del poeta y astrónomo Omar Khayyam, a quien Allah tenga en su gloria. He aquí el Omar Khayyam enseñaba: que tu sabiduría no sea humillación para tu prójimo, guarda el dominio de ti mismo y nunca te abandones a la cólera. Si esperas la paz definitiva, sonríe el destino que te hiere, no hieras a nadie. Y aquí terminó con la evocación de un famoso poeta. Las pequeñas indicaciones que pretendía desarrollar sobre el origen de los números y de las cifras. Veremos en la próxima clase, si Allah quiere, cuáles son las principales operaciones que podemos efectuar con los números y las propiedades que estos presentan. Se cayó Berenice. Había terminado la segunda clase de matemática. Oímos en